Soy Benjamín Márquez Cadverbarón, organizador del ciclo de conferencias Habitar en la Pregunta y representante del grado sexto B. La conferencia de hoy es El maravilloso mundo de los hongos, que va a ser y la conferencista del día de hoy es Salomé Gómez. Bueno, am, eh, primero quería agradecer a nuestra conferencista de hoy. Mil gracias. También a ustedes que están viendo esta conferencia. Muchas gracias por estar aquí. Es muy apreciado. Y además a los directivos por permitir esta iniciativa. A mí me parece que es importante aprender y pues yo creo que esta iniciativa es bueno para aprender cosas nuevas. Bueno, ahora voy a leer la hoja la hoja de vida de la conferencista de hoy y voy a plantear las preguntas de nuestra conferencia de hoy. Bueno, Salomé Gómez es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y micóloga en formación. En el desarrollo de su tesis de grado, Salomé exploró las posibles aplicaciones de la diversidad fúngica de los hongos recolectados en la vía Bogotá a Fusagasugá, concentrándose en su potencial como degradadores de caucho neumático. Durante y después de su pregrado, Salomé ha buscado nutrir su pasión por los hongos. En 2017 asistió al noveno Congreso Latinoamericano de Micología, donde realizó un curso de taxonomía sistemática de Basidiomycota. En 2018 asistió al 11º o onceavo Congreso Internacional de Micología en San Juan, Puerto Rico. Adicionalmente, tomó los módulos diversos del curso virtual Taxonomía Clásica de Macromicetes, organizado por la cooperativa Simbiosis en 2020. Fue miembro del comité del primer Festival Latinongo y actualmente Salomé trabaja en el Jardín Botánico de Bogotá, realizando un inventario preliminar de la macrofunga del Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, y habiendo leído la hoja de vida, voy a plantear las preguntas de hoy. Las preguntas de hoy pueden ir desde ¿qué clases de hongos hay? ¿Qué hacen esos hongos? ¿Cómo viven esos hongos? ¿Qué son los hongos? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es la importancia de los hongos? Siendo honestos, yo no sé mucho de los hongos, sé lo básico porque pues ya voy en sexto grado, pero tampoco es que sepa mucho. Así que estoy muy curioso por lo que puede pasar en esta conferencia, o sea, qué tipo, eh, qué tipos de hongos pueden haber y así. A mí me parece que es muy interesante eso. Bueno, em, otra vez, gracias por estar aquí. Gracias a nuestra conferencista, gracias a los directivos por permitir esta iniciativa. Y ahora, pues la bióloga Gómez, pues, yo diría que ya puede comenzar con su conferencia. Bueno, um, pues puede proceder, bióloga Gómez. Muy buenas tardes para todas las personas que están hoy en este espacio tan bonito y muchas gracias, Benjamín, por tu amable presentación. El día de hoy quiero agradecer al Colegio Los Amanes por extender esta invitación y resaltar la importancia de estas iniciativas para la educación pues primaria y secundaria en el país. Realmente estas iniciativas son muy importantes para todos los seres humanos en realidad, para la comunidad científica son de especial importancia porque hemos hecho un esfuerzo muy grande desde la ciencia por generar información y muchas veces esta información no se conoce. Y además de eso, pues realmente son cosas muy interesantes que muchas veces no logran eh, como llegar a gran parte de la comunidad y esto es muy importante porque son datos chéverísimos que creo que todos tenemos como esta gran curiosidad pues tener esta información siempre es muy gratificante y puede generar eh, estos espacios generan semilleros de creación de nuevos investigadores también. Entonces, les agradezco mucho. De hecho, desde la Asociación Colombiana de Micología, tenemos un nodo que es de educación y apropiación social del conocimiento, en el que tratamos justamente de
fomentar este tipo de espacios para la educación primaria y secundaria, porque qué bonito conocer de los hongos. Ya vamos a ver entonces por qué. Entonces, a continuación les voy a compartir mi... Ok, entonces... eh, les voy a hablar el día de hoy sobre el maravilloso mundo de los hongos. Quiero que nos tomemos un minuto para pensar qué es lo primero que llega a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra hongo. Pues bien, normalmente los hongos, como son organismos que están pues siempre presentes en nuestras vidas, aunque nosotros no lo notemos. Y es por esto que la mayoría de nosotros tenemos una idea de qué es lo que hacen los hongos. Son ideas muy diferentes que incluso a veces parecen contradictorias entre sí. Por ejemplo, muchas personas piensan en enfermedades, los pies o los hongos que a veces dan en la piel. Otras personas piensan en curas, en antibióticos, porque la penicilina, que es uno de los antibióticos más empleados en la medicina, es, se obtiene de los hongos. Pensamos también en comida, porque, pues bien, todos hemos comido champiñón alguna vez, aunque el champiñón está lejos de ser el único hongo comestible que hay. Pero también pensamos en pudrición, porque muchas veces en nuestras casas hemos visto en nuestros hogares cómo los hongos se apoderan de básicamente nuestra comida y la dañan, la descomponen. También pensamos en otros tipos de comida, como por ejemplo el pan, la cerveza, el vino, que son, que son todos productos que tenemos gracias a los hongos. Pero también pensamos en muchas cosas diferentes, como por ejemplo hongos alucinógenos, que son muy conocidos y también, pues esto ocurre en la naturaleza, hay hongos que tienen estas sustancias. Y pensamos también en muchas setas, las setas que son básicamente estos champiñoncitos, hongos, como este que observamos aquí en esta fotografía, que vemos muchas veces cuando vamos caminando por el prado o por algún bosque. Todas estas cosas, aunque son muy diferentes entre ellas, son todas ciertas. La mayoría de ideas que tenemos sobre los hongos están muy acercadas a la realidad de lo que son estos organismos. Sin embargo, hoy quisiera hablar sobre también los tipos de hongos que hay. Así como en el reino animal, por ejemplo, hay muchos tipos diferentes de animales y es muy diferente un pez a una mosca, a un elefante, a una persona, a un ser humano. Pasa lo mismo en el reino de los hongos. Muchos tipos de hongos. Aquí solamente es un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de lo que encontramos. Incluso entre los macrohongos, que son estos hongos, las setas, estos hongos que podemos observar, no solamente están los clásicos hongos de sombrilla que observamos en la foto anterior, hay hongos que tienen poros, hay hongos que parecen como corales, hongos que parecen como cerebros, son de una textura muy gelatinosa, otros que parecen copitas, como estos de acá, hongos que son diminutos, pero si les damos la oportunidad y nos acercamos a verlos, son preciosos, como esta cocaína perdón, esta favolaquia que hay aquí, hongos que son porosos, hongos que son muy extraños, como este hongo velo de novia, hongos muy interesantes, como este hongo que es azul y logra teñir la madera, hongos que no parecen hongos en absoluto, como esta estrella de tierra que podemos observar acá. Eh, pero es importante mencionar, estos son como los hongos con los que más acercamiento tenemos por su tamaño, porque podemos observarlos, porque en algún momento de nuestras vidas nos los hemos encontrado. Todos los hongos que vemos son microscópicos en realidad. Esto no es todo el hongo. Realmente el hongo está siendo, el hongo, esto es una parte del hongo. Si pudiéramos hacer una, digamos, una comparación con una planta, estamos viendo solamente la manzana del árbol de manzanas, no estamos viendo el árbol de manzanas, porque el árbol de manzanas, en este caso algo llamado micelio, es microscópico. Pero esta no es la única manera de crecimiento que tienen los hongos. Acá podemos observar cómo se ve el micelio, algunos micelios cultivados, que se ven como una telarañita.
algodonosa, cómo se ven al microscopio algunos, porque también tienen muchas maneras diferentes de verse, que pues son básicamente como unos filamentos. Mm, Esta no es la única manera de crecer que tienen los hongos. Los hongos también son las levaduras. La levadura del pan, la levadura de la cerveza, la levadura del vino. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, ¿qué diferencia a una levadura de los otros tipos de hongos? Maneras diferentes de crecer. Entonces, las levaduras son unicelulares. Uni quiere decir uno, celular, pues de célula. Entonces, son organismos que viven ellos solitos en el mundo, no presentan tejidos y acá podemos observar como una foto de esto. Hay diferentes maneras en las que encontramos la levadura. Esto es muy comercial, se utiliza permanentemente en nuestras vidas, aunque no nos hemos dado cuenta de ello en muchas ocasiones. Por ejemplo, todos los panes, las pizzas se hacen con levadura. Y los alcoholes provienen de una fermentación realizada por hongos, por levaduras. Pero también hay cosas que no nos imaginamos y que también eh, serían imposibles de tener si no fuesen por los hongos, como lo son, por ejemplo, el café y el cacao. Los granos de café y los granos de cacao sufren un proceso de fermentación y esto les da como los sabores que conocemos, que pues todos hemos probado el café y el chocolate y son sabores muy fáciles de identificar. Hicieron un estudio hace unos años en los que eliminaron del proceso de la, digamos, del secado y de la fermentación y de todo el proceso de realización del chocolate, las levaduras. Y el resultado fue chocolate que no sabía a chocolate. Esto, por ejemplo, se lo tenemos que agradecer también a los hongos. Lo mismo que la salsa de soya se fermenta y se hace también gracias a las levaduras. Entonces, pues si les gusta el sushi con salsita de soya, ya saben, gracias a los hongos también. Mm, y como les comentaba, la manera, digamos, unicelular de los hongos de crecer son las levaduras, pero también muchos hongos están creciendo en forma de micelio, que es una forma diferente de crecer. Como les comentaba, son como filamentos, es decir, pequeños cordones que van creciendo para acceder a los recursos. ¿Por qué? Porque cuando eres un microorganismo, tú eres muy chiquitico y todo queda muy lejos. Nosotros tenemos, si nos da sed, podemos ir caminando a algún sitio y tomar agua, podemos ir a la cocina y prepararnos un sándwich para comer, pero los hongos no se pueden mover. Entonces, la manera que ellos encontraron para moverse, avanzar y acceder a otros recursos, fuentes de alimentación, sobre todo, pues es creciendo. Entonces, es muy bonito porque crecen para avanzar en la vida, ¿no? Es muy metafórico. Y aquí podemos observar cómo esto se puede ver a veces de manera macroscópica, es decir, nosotros lo podemos observar solamente con nuestros ojos. Otras veces que, bueno, se ve como el moho, que conocemos muchas veces, el micelio. Y ya a nivel microscópico se pueden observar filamentos, que son como telarañitas, ¿no? Acá olvidaba mencionar que hay hongos llamados que pueden crecer tanto como levaduras como filamentos, es decir, como micelio. Este es el caso, por ejemplo, no sé si han visto de pronto en Netflix o en algunos videos en Facebook, en YouTube, que estuvieron virales hace un tiempito, el tema de las hormigas zombie. Pues bien, resulta que hay unos hongos que pueden controlar un poco el comportamiento de las hormigas y lo que hacen es que colonizan a la hormiga en forma de levadura, crecen en todo, porque esto es mucho más fácil, digamos, de desplazarse por el cuerpo del insecto. Cuando ya lo tienen todo colonizado, entran a fase de micelio, entonces se vuelven una telaraña dentro del insecto y bueno, empiezan a crecer. Esto hace que las hormigas cambien su comportamiento, las obliga a subir a una rama cerca del camino de hormigas, de tal manera que cuando el hongo saca su cuerpo reproductivo, es decir, como el champiñoncito como tal, la seta, pues ahí puede liberar las esporas y termina infectando otras hormigas. Pero esto es muy interesante porque controla el crecimiento, controla como la manera en la que se comportan las hormigas, por eso les llaman hormigas zombie.
Y este es un ejemplo de un hongo dimórfico que puede crecer tanto como levadura como filamento. Y bueno, y ahora que estamos hablando de todas estas cosas que hacen los hongos y todo esto, pues sería como muy importante mencionar los modos de vida que tienen los hongos. ¿Qué es un modo de vida? Pues bien, es la manera en la que tú creces en el ecosistema. Y los hongos en esto son muy flexibles. Hoy pueden estar haciendo una cosa, mañana otra, y ya vamos a hablar un poco más del tema. Estos todos son macrohongos, pero estos papeles que les estoy mencionando los pueden hacer también los hongos que no producen una seta o un cuerpo fructífero, como lo son estos que estamos viendo en estas fotografías. Realmente solamente una décima parte, el 10% de los hongos producen estas llamativas formas con las que estamos un poco más relacionados, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos de algunos hongos. Estos tres fueron colectados en el Jardín Botánico de Bogotá y podemos observar un marasmius, que es un hongo saprobio. Estos hongos básicamente lo que hacen es que degradan materia orgánica. Esto es súper importante porque lo que hacen es reciclar todo el tiempo. Si no fuese por los hongos que cumplen como estos papeles tan importantes de reciclaje, habría un gran problema en el ciclo del carbono, que es el ciclo que todos vivimos, ¿no? Los carbohidratos, los famosos carbohidratos, pues son compuestos hechos de carbono que nos brindan alimentación. Y esto funciona como un ciclo a nivel biogeoquímico que lo que hace es mantener el funcionamiento del mundo. Si ese ciclo se detiene en algún punto y se empiezan a acumular cosas, pues no se puede completar precisamente el ciclaje, ¿no?, de ese elemento. Y los hongos juegan ahí un papel fundamental, degradando materia orgánica, sobre todo de las plantas. Acá en la hojarasca. Y es un marasmios. Tenemos también saprobio, modo de vida saprobio. Entonces, básicamente, descompone materia muerta. Tenemos un Ganoderma australe, que es un hongo parásito. Resulta que los hongos también pueden ser parásitos y son parásitos importantes de plantas y llegan a ser patógenos también de muchos animales, como ocurre, por ejemplo, con esta hormiga zombie que les mencionaba. Son parásitos. Y eventualmente pueden causar la muerte de, el organismo del que se están alimentando. También tenemos, aquí hay un hongo muy interesante que se llama Scleroderma verrucosum, que son hongos simbiontes. Hay muchos hongos que tienen relaciones con diferentes animales, no solamente diferentes animales, diferentes organismos, también con plantas. Se relacionan de maneras increíbles, increíbles, son muy realmente locos las cosas que llegan a pasar entre estas interacciones con los otros seres vivos. Y una de las más bonitas es la simbiosis. Hay hongos que son simbiontes de plantas. ¿Y qué es la simbiosis? Pues bien, básicamente es un matrimonio, es una ayuda hoy por ti, mañana por mí, y es un crecimiento que ocurre muchas veces de forma obligada, o sea, el hongo y la planta se ayudan mutuamente para crecer y muchas veces dependen el uno del otro. Cuando se forman este tipo de asociaciones, se le ectomicorrizas. Entonces son hongos que tienen estas asociaciones con las plantas, las ayudan a crecer, les ayudan a ser más resistentes contra patógenos, a tener un mejor crecimiento, a crecer mejor, crecer más rápido. En cultivos se utilizan mucho para poder producir frutos más sabrosos y más sanos, entre otras cosas, ¿no? Pero no es el único tipo de simbiosis que hay. De hecho, los hongos tienen simbiosis con bacterias, tienen simbiosis con animales, como les mencionaba, con escarabajos, de hecho, con las hormigas. No sé si alguna vez han visto las hormigas cortadoras de hoja, que uno las ve, de hecho, se ven mucho en Ibagué caminando como con la hojita cargada y bueno. Resulta que esas hormigas no son vegetarianas, esas hormigas, bueno, mejor dicho, no comen hojas.
lo que hacen es que las llevan a su nido, a su hormiguero, hacen como un cultivo de hongos. Tienen un hongo que cultivan y la hoja es el alimento del hongo y la hormiga se alimenta, es del hongo. Entonces, dato curioso, este también es un ejemplo muy bonito de la simbiosis. Pero por otro lado tenemos algo muy interesante también, que es que también los hongos llegan a ser depredadores. Este es un ejemplo, se llama Stropharia rugosa undulata, y de cómo llegan a cazar nematodos. Entonces, acá. El micelio crea unas especies de anillos y cada vez que se tocan, se cierran. Entonces, acá están cazando nematodos, que son como pequeños gusanos del suelo, y podemos observar cómo los ahorcan. Entonces, esto es lo que pasa básicamente y quedan totalmente los nematodos, entonces los hongos también llegan a ser carnívoros, que es como muy interesante, ¿no? Uno no se imagina un hongo carnívoro. Y ahora les quiero hablar un poco sobre la importancia de los hongos. Ya hemos hablado de muchas cosas de estas, como su importancia en la alimentación de nosotros como seres humanos, de la medicina. Hay muchas aplicaciones para los hongos. Los trasplantes se pudieron realizar inicialmente por un compuesto llamado ciclo que se extrae de un hongo, porque los trasplantes de órganos son, bueno, digamos que es un reto para el cuerpo recibir un órgano de otra persona y para eso el cuerpo necesita estar algo inmunosuprimido, es decir, que no vaya a atacar tan fácilmente al órgano pues que es de otra persona en últimas, ¿no? Que el cuerpo tiende a rechazar. Entonces, con la con la ciclosporina A, perdón, sí, con la ciclosporina A, es que se lograba inicialmente y todavía se utiliza como esta disminución del sistema inmune para que las personas pudieran recibir un órgano y poder continuar viviendo. También son biorremediadores. Los muchísimo como para extraer metales pesados. De hecho, los hongos pues tienen como esta afinidad por los metales pesados que muchas veces contaminan el agua, como el plomo, el mercurio, bueno, tantos metales pesados tóxicos que hay, pues los hongos pueden absorber estos metales pesados, pero además de eso hay muchas otras aplicaciones. Biomateriales, ahora vamos a ver un poco más sobre eso, como controladores, por ejemplo, de las plagas, estos nemátodos que les mostraba en el video, también son plagas de cultivos, entonces pues ayudan un montón a controlarlos, pero también logran atacar insectos muchas veces que se comen los cultivos también y bueno, hay muchas cosas que se pueden utilizar, como les decía, los ciclos biológicos, no solamente el del carbono, el del fósforo, muchos otros, actúan como simbiontes, como les decía, en colaboración con otros organismos. También son plagas importantes, esto hay que decirlo, gran parte de las pérdidas que hay a nivel de cultivos de plantas como, no sé, de frutales, de hortalizas, son causadas por hongos, pero también hay hongos que comen otros hongos. Entonces, esto es muy importante decirlo porque siempre hay maneras digamos, utilizar la naturaleza y los mecanismos naturales que hay en los ecosistemas para ayudarnos en vez de utilizar químicos como insecticidas, como, bueno, fertilizantes. Se podrían utilizar a los hongos realmente y porque ayudarían a cambiar un montón el mundo. Como ejemplo interesante, otro ejemplo interesante, les quería mostrar uno de mis hongos favoritos, que se llama Coprinus comatus. Hay coprinus que pueden hacer cazadores de nematodos, como vimos en el video anterior, pero estos hongos son normalmente saprobios, es decir, crecen, como les decía, los hongos pueden hacer muchas cosas, como hoy quise parasitar una planta, pero la planta se murió, entonces me vuelvo saprobio y me la como pues muerta, pero
de pronto si se da la oportunidad también termino siendo parásito de un insecto, o sea, ellos son bastante variables, digámoslo, son muy plásticos. Bueno, y este Coprinus es un ejemplo de eso porque normalmente lo que hacen es que son saprobios, degradan la materia orgánica. Es un hongo muy interesante porque primero es comestible, es absolutamente delicioso, se encuentra aquí en Colombia, sobre todo en tierras altas, pero acá en Bogotá, por ejemplo, mm, le dicen capa de tinta, porque como podemos observar en esta imagen, bueno, acá cuando está inmaduro es comestible, luego le empiezan como a derretir todo hasta que el hongo queda así, y va botando una tinta de esporas negra, que se utilizaba como tinta para escribir en la antigüedad. Pero además se utilizó en la Guerra Mundial porque podía permitir a los nazis distinguir entre pasaportes falsos y pasaportes verdaderos de personas alemanas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían esto? Pues bien, había muchas personas interesadas en hacerse pasar por alemanes en la época, ¿no? Y los pasaportes alemanes reales tenían tinta de este hongo. Entonces, cuando se miraban al microscopio, se veían esporas. Cuando el pasaporte era falsificado, pues no se veían esporas. Entonces, sí sabían. Dato interesante. Y además de eso, eh, es que es un hongo mágico, realmente es increíble. Como les decía, es comestible, pero tiene una toxina. Y es que tú lo puedes consumir mientras no consumas alcohol. Si consumes alcohol, te da un síndrome de intoxicación coprínico, se llama así, un síndrome de intoxicación coprínico, y básicamente lo que te ocurre es que te inflamas, te sientes muy enfermo, empiezas a sudar, te pones rojo, rojo, todo rojo, te hinchas horrible y te sientes muy mal. No mueres, pero sí sientes que te vas a morir. Es una sensación bien fuerte y se ha utilizado como tratamiento para las personas que tienen adicción al consumo de alcohol, para las personas alcohólicas, porque eh, evitan que pues quieran volver a consumir alcohol, por lo que pues la reacción es tan negativa, ¿no? Y aquí quiero hacer un énfasis en algo muy importante de mencionar, que es que el estimado de los hongos actual es de 2.2 a 3.8 millones de especies. Sin embargo, solamente hay descritas 150.000, es decir, una parte muy pequeña de hongos están siendo descrita. Y si hay hongos como Coprinus comatus que tienen tantos usos, tantas aplicaciones y son tan interesantes, de tanta utilidad para el hombre, esto es una sola especie, imagínense todo el potencial que hay por descubrir. Lo más preocupante de todo es que aunque no sabemos mucho, sabemos que los hongos están en peligro, están en riesgo. Y están en riesgo debido a las mismas razones por las que todos los organismos a nivel mundial lo están o lo estamos, porque nosotros, la degradación, la pérdida y fragmentación de los hábitats naturales, el cambio climático, la eutrofización y la contaminación. Imagínense toda la diversidad que estamos perdiendo y todas las oportunidades de encontrar medicamentos, de ver relaciones, de ayudar a los cultivos, de ayudarnos a nosotros mismos. Mm, y de ayudar también a salvar y entender los ecosistemas, estamos perdiendo, son muchísimos. Sin embargo, ya se empezó a realizar la lista eh, y pues nada, ahí vamos. Este es el rojito, el gris es como lo que queríamos lograr para este año y el rojito es lo que se ha logrado. Como podemos observar, pues de los vertebrados se ha hecho bastante más trabajo, los invertebrados y en las plantas también. Con hongos, pues ahí vamos, pero ya se empezó ese trabajo. A todas estas no hemos hablado de qué son los hongos, y es porque, bueno, primero quería que se interesaran un montón por saber esto que es un poco más ladrilludo, ¿no? Que es más científico. Em, pues bien, acá podemos observar en este arbolito, que son básicamente como todos los reinos que hay de seres vivos, y encontramos a un ancestro universal que dio origen, pues primero a las bacterias, a los protistas, y podemos observar a las plantas. Es decir, los hongos, primero, no son plantas. Segundo, forman su propio reino. Y tercero, están más relacionados con nosotros los animales que con las plantas. Y esto los hace nuestro grupo hermano.
Para diferenciar entre, digamos, para clasificar a los seres vivos entre los distintos reinos, lo que han hecho los seres humanos, lo que hemos hecho, es tener en cuenta las características celulares que tienen los organismos. Entonces podemos observar que las bacterias pues son muy diferentes a todo lo demás. No tienen un núcleo definido, tienen una pared bastante compuesta, muchas veces tienen flagelos para moverse y bueno, y otras cosas que son bien diferentes a la mayoría de a los otros organismos, ¿no? A los organismos con los que nosotros más estamos familiarizados. Nos tenemos a nosotros, que somos los animales, y podemos observar que, bueno, primero tenemos un núcleo definido, segundo, tenemos una membrana, no tenemos pared, y tercero, la manera de alimentarnos es por ingestión, sea una célula muy chiquitica de un, eh, bueno, digamos, como de un animal unicelular, un zooplancton, por ejemplo, pues lo que va a ocurrir es que va a fagocitar, o sea, se lo va a comer, literal, va a ingerir lo que sea que se esté comiendo, a su sistema lo va a ingerir y así es como se va a alimentar, por ingestión. Luego tenemos a las plantas que tienen cloroplastos, tienen también un núcleo definido y tienen una pared celular hecha principalmente de celulosa, a veces con lignina. Lo que vamos a observar aquí es que su manera de alimentación principal es la fotosíntesis. Y en cambio tenemos a los hongos y vamos a darnos cuenta cómo son de diferentes. Esta es una célula de un hongo unicelular que se llama levadura. Esta es una levadura y tenemos que efectivamente tiene un núcleo definido que tiene una pared, no tiene cloroplastos, pero sí tiene una pared y la pared está hecha de una cosa completamente diferente que se llama quitina, que es de hecho el material del que están hechos los exoesqueletos de los insectos. Por eso es que les decía que tienen más en común con los animales que con las plantas, ¿no? Y esto es solamente un ejemplo. Entonces, los hongos además tienen una manera particular de alimentarse. Los hongos se alimentan eh, por absorción. Entonces, nos alimentamos, digamos, comemos un pedazo de pan y dentro de nuestro sistema digestivo producimos enzimas que básicamente derriten todo y lo degradan y lo vuelven pedacitos muy chiquiticos, compuestos muy chiquiticos que nuestro intestino puede absorber. Los hongos lo que hacen básicamente es que expulsan esas enzimas, bueno, no son las mismas, pero las enzimas, eh, a su alrededor y esto permite que los hongos puedan absorber después estas pequeñas moléculas que ya se han roto de la comidita. Eso es lo que hace los hongos tan diferentes. Hay muchos retos para el estudio de los hongos y el principal es el desconocimiento. Tenemos muchos vacíos de información. No hay tantos profesionales trabajando con hongos. Sinceramente, yo creo que es también por el mismo desconocimiento. Las personas no saben lo maravillosos que son estos organismos y lo mucho que pueden hacer, lo útiles que pueden ser, lo bonitos que son. Entonces, por eso mismo no tenemos tanta información sobre ellos. No hay muchas personas que trabajemos pues en el tema, aunque es apasionante. Tienen retos en conservación porque tienen unos ciclos de vida muy, muy complejos, tienen condiciones específicas en las que se reproducen. Esto quiere decir que no es tan fácil decir, tú eres un Canis lupus familiaris, que es un perro. Como pasa con los mamíferos, que con las personas que estudian mamíferos es mucho más fácil saber. Con una imagen pueden saber muchas veces qué especie es. En cambio, con hongos se necesita muchas veces de un microscopio, se necesita muchas veces, no, siempre se necesita de un microscopio, se necesita de un microscopio y muchas veces se necesitan incluso herramientas moleculares que son costosas. Esto ha dificultado un poco todo el, eh, digamos, como la conservación y la identificación de hongos. Y hay también especies exóticas y el problema es que no sabemos mucho, entonces, escasez de claves taxonómicas, o sea, por muchas razones es difícil saber de los hongos, pero esto, pues para mí, por ejemplo, representa, es más como una oportunidad, más que un obstáculo, porque hay mucho por hacer realmente.
Y bueno, ya por último quería comentarles algunos datos curiosos sobre los hongos. Pues hay demasiados datos curiosos. De hecho, la razón por la que a mí este grupo de organismos me fascina y llevo estudiándolo casi 5 años de hay cosas nuevas para descubrir. Siempre. Cuando piensas que ya has leído lo suficiente, o sea, que ya has leído un montón sobre hongos, que ya no te vas a encontrar con nada que te vaya a sorprender, aparecen cosas, ¿no? Entonces, hay hongos bioluminiscentes que brillan en la oscuridad y son absolutamente preciosos. Algunos solamente les brilla el cuerpo fructífero, otros solamente les brilla el micelio y son maravillosos de ver. Acá en es así, pero toca pues ir al bosque de noche y estar con las linternas apagadas para poder verlos. Y aún así no son tan fáciles de encontrar. Pero les cuento que hay acá en Colombia y que son maravillosos. Hay hongos radioactivos. ¿Recuerdan lo que les comentaba sobre la capacidad que tienen los hongos de absorber metales pesados? También absorben radioactividad y son de hecho bastante tolerantes a los, a los compuestos radioactivos. En Chernobyl se han encontrado muchos hongos creciendo como en los que antes estaban, como todos los materiales radioactivos. Y además los absorben. Hay como una leyenda urbana entre los micólogos, y es que había un señor que se fue a hacer unas colectas de hongos por una zona contaminada con radioactividad y él se llevó su hongo en un tarro seco y cuando pasó por los detectores en el aeropuerto descubrieron que pues todo empezó a sonar porque pues tenía material radioactivo en la maleta y era un hongo. Esto es bien interesante. Cosa es que hay cuero vegano de hongos. Resulta que el micelio de ciertas especies se puede utilizar como cuero. Y acá podemos observar en la fotografía, yo lo he tenido la oportunidad de tocar este material, es muy suave, es más suave que la gamuza y es de una calidad increíble. Y es vegano, libre de crueldad animal. Además de eso, bueno, los antibióticos que les comentaba, estamos en una crisis actualmente porque las bacterias se han vuelto superbacterias que quieren acabar con nosotros porque pues nosotros hemos, digamos, dado también la oportunidad utilizando mal los antibióticos. Pero nuevos antibióticos pueden ser descubiertos de los hongos. Todos los días eh, hay una oportunidad para descubrir algo más de los hongos. También se pueden utilizar como antidepresivos los hongos alucinógenos. Hay muchos estudios que han demostrado que son efectivos para el tratamiento. Igual esto no es legal en Colombia actualmente, pero los estudios se vienen adelantando cada vez más en Estados Unidos, por ejemplo. Y no solamente para la depresión, para el estrés post desórdenes alimenticios, para enfermedades, distintas enfermedades psiquiátricas e incluso motoras, como lo es el Parkinson. También para el cáncer. En realidad los hongos son muy útiles, son hermosos. Y por último, los hongos trueno, bueno, para que no se queden con la duda, hay algo llamado orejas de trueno, acá en Colombia, por las comunidades indígenas les llaman así. Y resulta que es que hay hongos generan su cuerpo fructífero, o sea, el champiñoncito, cuando hay tormentas eléctricas, cuando caen rayos. Los hongos no tienen sexo, no son ni hembra ni macho. De hecho, tienen, algunos son muy difíciles de describir porque se dice positivo negativo, pero algunos son positivo positivo y otros negativo negativo, otros positivo negativo y se tienen que encontrar como con el que es para reproducirse. Otros tienen incluso positivo positivo negativo positivo positivo negativo positivo negativo y es muy complejo que se encuentren con alguien con el pues, otro hongo con el que sean compatibles. Em, las corrientes eléctricas logran cambiar esa polaridad de las esporas. Entonces, si yo soy una espora que soy negativa y estoy rodeada de puras esporas que también son negativas, pues yo no voy a encontrar con quién reproducirme. Entonces, lo que ocurre es que cae el trueno y logra cambiar esta polaridad. Entonces, yo ya ahora soy una espora positiva y las otras esporas, pues hay unas esporas que también cambiaron como yo y quedaron positivas también, pero otras que quedaron negativas. Entonces, ahora sí nos
generar champiñoncitos que la gente pudiera comerse. Entonces, alrededor de el mundo hay muchas historias de, por ejemplo, con los aborígenes australianos, con comunidades indígenas también más del sur, por ejemplo, el Brasil, en las que se evidencia esto. O sea, la gente se ha dado cuenta que los hongos salen después de que hay tormentas eléctricas. Y es real, cambian de sexo con la electricidad. Entonces, bueno, estos son algunos de los datos curiosos que les quería decir. Esto es algo de la bibliografía. Y por último, solamente queda agradecerles a todos por haberme escuchado el día de hoy, por haber también generado este espacio y, y decirles que quedo atenta a cualquier pregunta, cualquier duda que puede ser contestada, pues me la pueden escribir a este correo que aparece ahí, salome2511gomez@gmail.com y, y nada, espero que hayan podido ver un poco por qué estoy tan perdidamente enamorada de los hongos y, y les hayan cogido también un poquito de cariño, que son seres hermosos. Muchísimas gracias. Esa conferencia fue fantástica. En serio, la presentación, todo, o sea, como todas las conferencias que hemos tenido hasta ahora, am, pues esta conferencia de verdad yo aprendí mucho porque pues la verdad de muchos de estos temas yo no tenía ni idea, pero pero pues ahora ya sé mucho más sobre ese tipo de cosas. Yo ya sabía lo de más o menos cómo funcionaba el micelio y cosas así. Lo básico que uno pues ya debería saber porque ya pues estoy en la escuela, obviamente. Pero pues ya esto profundizó mucho más y lo que me pareció chévere de esta específicamente es que la bióloga Gómez lo intentó mantener simple y, y eso creo que es bastante importante para ciertas personas que pueden estar viendo esto. Bueno, em, ya despidiéndome, quiero agradecer de nuevo a todos los que están viendo, todos los que han colaborado con esto, a todos, en especial a la bióloga Gómez por pues haber colaborado con esto y haber participado en esta iniciativa. Y pues de verdad estoy agradecido con esta colaboración, lo aprecio mucho y pues con esta colaboración para esta iniciativa es muy apreciado. Creo que es algo importante que todos aprendamos cosas nuevas, no sé, puede ser con estas conferencias o investigando por uno mismo, pero aprender es algo muy importante. No importa que sean cosas simples o elementales, como, no sé, aprender a hacer una bebida, una receta o así, o aprender a pronunciar una palabra mejor. Siempre aprender nos mejora a nosotros mismos y yo creo que eso es algo muy importante. Bueno, por creo que ya tercera vez les agradezco mucho a todos por estar aquí y me despido. Chao.